Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 13. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que acompañan y apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa la mañana de hoy. Vamos a empezar contándoles el flash de ERCON. ERCON es una empresa de consultores y ha hecho un flash que lo vamos a comentar y empieza este flash de la empresa ERCON de la siguiente manera. En cuanto a la expectativa política del país, pregunta, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál debería ser la opción para salir de la crisis política que vive actualmente Venezuela? 1. Nicolás Maduro debe salir este mismo año. El 73.1% de los venezolanos dijo que sí. Nicolás Maduro debe continuar hasta el 2018. Solamente el 20.1% de los venezolanos cree que debe continuar hasta el 2018. Nicolás Maduro, presidente eterno. Solamente el 0,7% dice que sí. No sabe o no contesta el 5.1%. De conformidad con esto, el 73% de los encuestados está opinando que Nicolás Maduro debe abandonar el poder este mismo año. Esa es una tendencia histórica, por cierto, que se mantiene frente a un 20%, 20.1%, que manifiesta que el primer mandatario debe culminar su mandato en el 2018. Después se evalúa lo que denominan el antiliderazgo. ¿Usted cree que el presidente Nicolás Maduro es líder? ¿Que es el líder que necesita el país para salir de la actual crisis económica, política y social? Y el 71.5% de los venezolanos dicen que no cree que sea el líder que necesita el país en este momento. Un 21.3% dice que sí cree. Y los que no saben o no contestan el 7.1%. Quiero revelar que coincide con la respuesta de Nicolás Maduro debe continuar hasta el 2018, que esa aprobación es del 21.1%, con los que consideran que Maduro es el hombre, el liderazgo, tiene el liderazgo para sacar a Venezuela de la crisis, que es del 21.3%, vale decir, el mismo porcentaje se repite. Estamos hablando entonces que hay un presidente que es un antilíder para los venezolanos, vale decir, no es el hombre, no tiene el liderazgo para sacar a Venezuela de esta crisis. Obvio, es perfectamente comprensible. El venezolano sabe que el que nos metió en esto es ese binomio, esa dupla Chávez-Maduro. La expectativa del país es de la siguiente manera. ¿Usted cree que las cosas mejorarán en los próximos 3 meses? Y el 85.2% dice que no. Un 13.2% dice que sí. No sabe o no contesta el 1.4%. Entonces, fíjese, a pesar de las respuestas que han venido dando, cuando le pregunto a la gente si esto va a mejorar, el 85.7% dice que no. Y ese 21% que se venía manteniendo el respaldo, de alguna manera, a las políticas de Maduro o a Maduro, cede a un 13.2%, lo cual indica que incluso los que están respaldando a Maduro y a la revolución saben y entienden que la cosa se va todavía a empeorar. La interpretación del venezolano sobre el modelo económico que impone Nicolás Maduro y lo conectan con el país, a la gente entonces se le viene, es la expectativa negativa, sin lugar a dudas, por lo que estamos viendo actualmente. Cuando se habla de las utilidades o de los aguinaldos, ¿cuál es su mayor prioridad de gasto con los aguinaldos?
y el 94.1% dice que comprar alimentos, el 1% dice que ahorrar, otro 1% dice que comprar ropa, otro 1% dice que zapatos, 0,5% dice viajar, otros 1.5% no sabe o no contesta el 0.8%. Y sin lugar a dudas, los venezolanos estamos viviendo para trabajar y el trabajo para medio comer. La crisis es patética y no hay manera de obviarla. Cuando hablamos entonces del tema de las elecciones de diciembre, usted va a participar en el proceso del 10 de diciembre. Un 45% dice que está dispuesto, muy dispuesto a votar. Algo dispuesto a votar el 5.5%, nada dispuesto a votar el 40% y no sabe, no contesta el 9.4%. Uno pudiera decir en consecuencia que a estas alturas del proceso estaríamos hablando de que estaría dispuesto a votar más o menos un 50-51% de venezolanos. Porque hay un 45% que está decidido a votar y un 5% que está algo dispuesto a votar. Total que entonces, por análisis, uno dice, bueno, hay un porcentaje sumado que dice que del 50% que está dispuesto a votar. Cuando se le pregunta al venezolano sobre el tema de la juramentación en la Asamblea Constituyente, entonces la juramentación de los alcaldes no escapa a la pregunta, al interrogatorio, y dice, de ganar su candidato de preferencia, ¿usted cree que debe juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? Y mire cómo son las cosas, un 62.5% de venezolanos dice que no deben juramentarse en la Constituyente. Un 30% dice que sí, un 7.4% dice que no sabe o no contesta. Estamos hablando entonces de un estudio que mueve la expectativa del venezolano en el tema electoral, haciéndose depender mucho desde el punto de vista de la opinión de lo que se teja en función a la MUD o en favor o en contra. Porque de los hallazgos que se revelan es que el bloque Niní crece gracias a la migración de opositores y chavistas que empiezan a abandonar las posiciones de oposición y que empiezan a abandonar las posiciones del proyecto revolucionario. Es aquí entonces donde las terceras alternativas no están trabajando para el propósito de capturar este segmento que está creciendo, que es el segmento de los niní, que se alimenta de los decepcionados de la oposición y de los decepcionados del chavismo. Entonces, esto quiere decir que tenemos además un país que está pendiente del tema económico, del tema social, que está sufriendo. Y hay un tema que es muy relevante y tiene que ver con el escenario en el contexto electoral donde domina el estrato C, que emerge un grupo de venezolanos con la intención clara de votar por propuestas y no por los nombres que el partido le ponga. Es decir, en el estrato C hay una tendencia a votar por la propuesta y no por el candidato. Cosa que me parece fabuloso, porque eso de que voy a votar aun cuando sea con el pañuelo en la nariz y tal, eso tiene que acabarse. Si usted va a participar, hágalo con la convicción de que va a votar por el mejor. Si usted va a votar, por ejemplo, para que en San Cristóbal se repita la torpeza, la tragedia que se vive en San Cristóbal con el gobierno municipal, pues por favor no lo haga. ¿Sí me explico? Porque en el lado de la oposición necesitamos exigir mejores políticos y la única manera de exigir mejores políticos es no contribuyendo con nuestro voto cuando consideramos que no son los que tienen la capacidad o no son los idóneos.
Entonces, este cuento de que voto en contra de para que no llegue fulano, no, eso no puede ser así. Eso nos mantiene en el mismo estándar de poca capacidad para levantar alternativas de gobierno, de plataformas opositoras. Eso precisamente. De que voy a votar por fulano aun cuando no me guste, voy a votar por Mengana aun cuando no sirva para nada, para que no gane el chavista. No, eso no puede ser así. Por eso es que llegamos a donde llegamos, a tener unos políticos que ya cuando dejan de ser candidatos se pierden, los diputados no se sabe dónde están, y entonces los que fueron funcionarios públicos y aspiraron cargos, y entonces ya no están en los cargos, pues entonces se pierden. Ese tipo de político hay que erradicarlo de nuestros respaldos. Vamos al corte. Hoy es un día importante para Venezuela en el escenario internacional, toda vez que en la Organización de Naciones Unidas se va a producir una reunión del Consejo de Seguridad, reunión calificada como informal. La preside la embajadora de los Estados Unidos, que es la que ha convocado de forma, con este carácter informal, la reunión. Ha hecho circular un documento previo donde habla de la gravedad de la situación de Venezuela, alertando que la situación se puede convertir en una amenaza a la región, una potencial amenaza. En esta reunión, por cierto, va a ser bien importante. Ha estado Diego Atria, por cierto, quien fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Diego Atria fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas, fue gobernador de Caracas, etc. Y bueno, esta reunión va a contar con algunos invitados. Entre esos invitados está el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y es primera vez entonces que el secretario general, Luis, de un organismo regional como es la OEA, va a participar dentro de Naciones Unidas haciendo una intervención sobre el tema Venezuela en cuanto a lo que le ha correspondido tanto a la Secretaría General de la OEA como al propio organismo evaluar, avanzar en los temas que tienen que ver con Venezuela. También ha sido invitado Said Raad al-Hussein. Este es el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Va a estar presente el abogado venezolano Julio Enríquez, quien es coordinador internacional de la ONG Foro Penal, y Joseph Donnelly, de Cáritas Internacional. Todos ellos van a participar de esta reunión. Aquí se va a tratar la gravedad de la situación por la que está atravesando Venezuela. Nosotros estamos en una situación, todos la conocemos porque todos la vivimos. La situación de Venezuela se está deteriorando vertiginosa muy rápidamente. Nosotros estamos llegando a unas situaciones muy lamentables de deterioro de la calidad de vida, de hambre, de falta de efectivo. Se hizo cíclica la crisis en Venezuela. Maduro no tiene capacidad, ni el gobierno tiene capacidad para sacar a Venezuela de la pobreza donde está. Les doy como dato que lo trae el Nacional de hoy. Las autoridades colombianas, por ejemplo, deportaron a un grupo de indígenas que hacían permanencia en Cúcuta, dormían en la calle. 70 niños, 35 adultos indígenas en Cúcuta fueron deportados nuevamente a Venezuela. ¿De dónde venían? De Machiques. No es, esto que está pasando en Venezuela no es nada lógico, y ojalá que todos pudiéramos entenderlo y resolverlo de la mejor manera como se resuelven estas crisis. No es manteniendo a quien nos trajo en la crisis precisamente. Ahora bien, para nadie es un secreto que la situación de Venezuela arrastra a la región porque ese impacto de venezolanos en los países genera y desestabiliza a los otros países. El propio presidente Santos, cuando dice que Venezuela se convirtió en su pesadilla, admite que en un momento determinado un desplome en Venezuela, finalmente del gobierno de Maduro, y en Colombia van a parar más de 1 millón de venezolanos. 1 millón de venezolanos sin que lo pueda absorber Colombia, vale decir,
cómo hacen para absorber a tantos venezolanos, que en un momento determinado que se desplome el gobierno de Venezuela porque no hay que comer, no hay que comprar, no hay efectivo, no hay nada. Hay una suerte de, vamos en una inercia de paralización, pues sin lugar a dudas que va a comprometer de forma severa lo que la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, está diciendo, una amenaza se convierte de Venezuela para el resto de países. Es tan así que la Iglesia Católica, desde el viernes pasado, está recogiendo donativos para los venezolanos en Barranquilla. Y este es un operativo que lo van a realizar hasta el 29 y 30 de noviembre, solo para aquellos que se inscribieron en el formato único de beneficiario. Vale decir, estamos en una situación de mendicidad en el mundo como consecuencia de que Venezuela se vino al piso. Y hay una indolencia en las Fuerzas Armadas, hay indolencia en el gobierno, que no quieren entenderse con esta situación que está pasando lamentablemente. Por fortuna la Iglesia, la diócesis del Táchira, por cierto, que ha hecho acuerdos, Monseñor Mario Moronta ha hecho acuerdos con la diócesis del norte de Santander para la atención humanitaria de venezolanos. La diócesis del norte de Santander está apoyando también en Venezuela los ancianatos, pare de contar, vale decir, la diócesis, la Iglesia Católica de Colombia y de Venezuela están haciendo un esfuerzo gigante en el tema de los más necesitados. Y en este caso, la Arquidiócesis de Barranquilla tomó una iniciativa que la bautizaron el Mercatón para los venezolanos, así se denomina, Mercatón para los venezolanos, que busca mitigar el hambre, Esta es una colecta que han territorialmente llevado a 156 parroquias del departamento del Atlántico. Piden alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo personal, y esa campaña responde a un llamado del Papa Francisco que le ha pedido a los colombianos ayuda humanitaria con sus hermanos venezolanos en situación de tragedia hoy en el mundo. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Solamente en Barranquilla hay 20.000 venezolanos. Solamente en Barranquilla hay 20.000 venezolanos. De forma legal. Ahora imagínense cuántos estarán de forma ilegal. De tal suerte entonces que cuando se habla de que en Naciones Unidas se va a tratar este tema, se va a tratar con la consecuencia lógica de saber que Venezuela no tiene margen de maniobra, que en Venezuela las enfermedades erradicadas aparecieron nuevamente, que hay una situación de mendicidad por un lado, pero una situación que se viene presentando con estas enfermedades que han vuelto a aparecer en cifras de muertos que el gobierno quiere negar, y como hay un problema de credibilidad con el gobierno, pues lo que diga nadie se lo cree. Entonces la situación es muy comprometida, muy delicada. Se sabe incluso que están buscando asesoría para los temas de campamentos de refugiados, porque en la comunidad internacional no le ven destino a la crisis de Venezuela. Vale decir, en la comunidad internacional tienen claro que si esto continúa, pues continúa para peor, porque no ven en el gobierno disposición al cambio. Y no hay cambio, entre otras cosas, porque el gobierno de Nicolás Maduro se asesora de un español que es marxista, que viene a imponer políticas en Venezuela, un tipo que se llama Alfredo Mancilla, que impone políticas en Venezuela que científicamente en economía no han sido probadas en ninguna parte del mundo. Y en Venezuela, que se prestó de conejilla de indias para este comunismo en tiempos modernos, pues mira dónde nos tiene. Buscando acabar el capitalismo, acabaron con todos los venezolanos. De tal manera entonces que esperemos a ver cuáles son los resultados de las reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque hoy esperamos más de la presión internacional
que de lo que se puede hacer en Venezuela, y ya vamos a ver por qué. Ahora bien, quiero mostrarles las contradicciones que en política existen. La página alemana DW presenta una entrevista que le hacen a Julio Borges y señala en primera página de América Latina, este periódico, este portal DW alemán, dice: Borges pide restitución del Parlamento para refinanciar la deuda. El líder opositor destaca que la inexistencia de presupuestos y leyes de endeudamiento ha generado desconfianza en los inversionistas. El presidente del Parlamento, Julio Borges, pide al gobierno nacional, a Nicolás Maduro, que le devuelva los poderes a la Cámara para que sea posible la refinanciación de la deuda externa que necesita el gobierno de Venezuela para no caer en default. Bueno, ya Borges había planteado, antes de salir con esta declaración, había dicho que el gobierno tenía que ir a un programa de reestructuración de la deuda. Esa era una declaración que ya Borges había planteado, pero esto no lo había planteado Borges. Borges está planteando que si el gobierno le devuelve a la Asamblea Nacional la potestad legislativa, entonces la Asamblea Nacional aprueba el refinanciamiento de la deuda. Eso es lo que está planteando Julio Borges. Ahora bien, como da la impresión que los líderes opositores venezolanos como que no saben cuál es el problema que atraviesa Venezuela, esta declaración de Julio Borges se la voy a poner en contexto con otra de un experto en materia económica, Asdrúbal Oliveros, quien es el presidente de Econométrica, de Ecoanalítica, y él dice lo siguiente: las condiciones actuales del país hacen imposible reestructurar la deuda. Las condiciones actuales del país hacen imposible refinanciar la deuda. ¿Por qué? Él dice: se requieren 3 condiciones idóneas para llevar a cabo una reestructuración. 1. Un equipo técnico jurídico idóneo. Una estrategia comunicacional definida y un plan de resolución que explique el problema del país, el cual no existe. ¿Por qué? Por la pregunta lógica del acreedor. ¿Cuál es la pregunta lógica del acreedor? Si hoy no me puedes pagar y tú quieres pagarme un tiempo después y que yo te dé un plazo para que me pagues más adelante, ¿qué es lo que vas a hacer si no cambias la política económica? ¿Qué es lo que va a permitir que entonces, si hoy no me pagues, tengas plata para que me pagues más adelante si sigues con la misma política económica? Dicho de otra manera, si mantienes la misma política económica y hoy no tienes cómo pagarme, pues es obvio que más adelante tampoco tendrás cómo pagarme. Entonces, ¿qué es lo que dice el tenedor de bonos, el tenedor de la deuda? Pues dice: yo puedo refinanciar, pero si no hay un plan concreto que me diga que la política económica del gobierno va a cambiar para que entonces sí tenga dinero para pagarme, si ese plan no existe, pues es obvio que yo voy a dar un plazo mayor para que me paguen sabiendo que no me van a pagar, sabiendo que el hoy se repetirá más adelante. Pero ¿de dónde sacan Julio Borges este tema entonces de que si me das el poder, yo apruebo una ley de refinanciamiento, cuando los economistas están diciendo que en las actuales condiciones es imposible? ¿Qué es lo que nosotros hemos venido diciendo? Que llegamos aquí simplemente porque el modelo económico que estaba en la Constitución venezolana fue sustituido, ¿verdad?, por el plan de transición al socialismo.
Y entonces, como estamos viviendo un modelo económico distinto, pues estamos en la crisis lógica del comunismo. Esta no es la crisis del capitalismo, esta es la crisis del comunismo. Esta es la crisis para donde nos lleva el comunismo, que es vivir en crisis, que es vivir en la pobreza, que es vivir en el racionamiento, ¿verdad? Y por eso es que hemos cuestionado desde nuestra perspectiva la posibilidad de que se hable en mesas de diálogo, por ejemplo, de un canal humanitario, cuando aquí lo que tenemos es que devolver la competencia que tiene el venezolano en la generación de riqueza, devolvérsela completamente. Pero entonces, cuando uno ve a Julio Borges entonces diciéndole, si me devuelves la competencia de la Asamblea Nacional, apruebo tu ley de refinanciamiento, uno dice definitivamente, esta oposición que se está dirigiendo nacionalmente, no tiene de verdad definitivamente capacidad. Fíjese, por ejemplo, el escenario de la hiperinflación en Venezuela, que se está estimando para cerrar este año, está entre 2.000 y 2.100%. Somos el único país con hiperinflación del mundo. Entonces, ¿cómo es eso, Julio Borges, de que yo voy a refinanciar la deuda en la Asamblea Nacional si no existe plan económico que resuelva el problema estructural? Nosotros vivimos esta crisis porque Venezuela vive un modelo que nos conduce de forma estructural a estar en esta crisis. Si no hay propiedad privada, si no hay libertad económica, si no hay autonomía del Banco Central de Venezuela para tener el control de la política fiscal y monetaria, si no se le devuelven las empresas estatizadas a los empresarios, si no se devuelve la tierra a los productores, vale decir, si no hacemos las cosas como hay que hacerlas, ni porque se apruebe una ley de refinanciamiento vamos a resolver el problema. No vamos a resolver el problema porque el problema es un problema del modelo económico. Lamentablemente, para la oposición, eso es lo que está sucediendo. Llegamos a la parte final del programa, por eso es que digo que la única manera de salir de esto es cambiando el modelo completo. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Deme usted a mí también su bendición, que tanto la espero todas las mañanas. Muchísimas gracias.